Muy bien, pues vamos a hacer nuestros primeros ejercicios de la ley de gravitación universal, así que pues los primeros ejercicios que vamos a resolver son de sustitución directa y todavía aplicados a cuerpos celestes en el sistema solar. Después le daremos otros usos a la misma ley, ¿no? Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Dice el enunciado, ¿cuál es la magnitud de la fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna si la masa de ambos cuerpos es de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos y 7.35 por 10 a la 22 kilogramos? Y la distancia entre el centro de ambos cuerpos celestes es de 384.000 kilómetros. Son todos los datos que necesitamos para calcular la fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna, como me están preguntando. La primera masa corresponde a la de la Tierra y la segunda a la de la Luna. Oiga, maestro, pero no es mayor la de la Tierra, mire, es un 5.97 contra un 7.35. No, realmente es mayor la de la Tierra por el exponente. En un caso es por 10 a la 24 y en el otro por 10 a la 22. Si quisiéramos compararlos realmente y ponerles el mismo exponente, podría, por ejemplo, a la masa de la Tierra recorrer el punto decimal 2 lugares a la derecha y expresarlo como un 597 por 10 a la 22. Y ahí sí, evidentemente el 597 es mayor que el 7.35, ¿verdad? De hecho, es como que asombrosa la diferencia entre ambas masas porque la diferencia en los tamaños no está tan considerable, ¿no? Si yo saco la relación entre las masas, sería la masa de la Tierra es unas 80 veces, 81 veces mayor que la de la Luna, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a calcular la fuerza. Ya tenemos todos los datos que necesitamos. ¿Sí? La fuerza con la que se atrae depende de las masas de ambos cuerpos, como vimos en el tema de ley de gravitación universal cuando estábamos viendo el concepto, y la distancia que los separa, ¿verdad? Entonces tenemos los datos, bueno, vamos simple y sencillamente a copiarlos. Es indistinto cuál es la masa uno y cuál es la masa 2, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la masa uno es la masa de la Tierra. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, copiamos este valor, ¿verdad? Y la masa 2 es la masa de la Luna, que podríamos haber tomado directamente del enunciado los datos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, en el caso de la distancia sí vamos a tener que hacer una conversión por las unidades. Noten que en la constante de gravitación universal tenemos metros, ¿no? Y la distancia no la dieron en kilómetros, entonces tenemos que hacer una transformación en la distancia entre el centro de la Tierra y de la Luna, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner la distancia. R dice ahí son 384.400 kilómetros. ¿Cuánto sería esa distancia? ¿En qué unidades la necesitamos? La necesitamos en metros, ¿verdad? Bueno, la tenemos en kilómetros. Si la quisiéramos en metros, todavía tendríamos que multiplicar por 1000. Entonces, al multiplicar por 1000 se nos convertiría en un 384.400.000, ¿verdad? O sea, tendría 5 ceros en lugar de 2 al final al pasarlo a metros. Pero vamos a escribirlo ya después lo expresamos en notación científica, que realmente es lo que pretendo. Serían 384.400.000 metros. Sí, porque para pasar de kilómetros a metros tendría que multiplicar por 1000. ¿Sí? Y bueno, lo que significa, o lo que es lo mismo que aumentarle 3 ceros a esa cantidad. Bueno, luego ese valor en notación científica, si recorro el punto decimal desde su posición original hasta después de la primera cifra significativa, es decir, hasta después del 3, cambiaré de posición 3, 6, 7, 8 lugares, así que sería un 844 por 10 a la 8 metros. Y ahora sí, ya tenemos todos los datos listos para sustituirlos. De antemano, el resultado va a ser enorme, ¿verdad? Y pues es que podemos imaginarnos la enorme fuerza que la Tierra debe ejercer sobre la Luna. Entonces, bueno, vamos a hacer la sustitución. Como dijimos al principio, este es un problema de sustitución directa. Entonces, la fuerza sería igual a G, 6.67 por 10 a la menos 11, Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, por la masa uno. La masa uno son 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, por la masa 2. La masa 2 es de 7.35 por 10 a la 22 kilogramos.
y todo dividido entre la distancia que separa ambos cuerpos celestes, pero al cuadrado. Con los kilogramos, bueno, vamos a ponerlo así, entre la distancia que es 3.844 por 10 a la 8 metros. Y un error común es que se nos olvida que la distancia va al cuadrado. Bueno, de aquí en adelante ya el problema es de matemáticas, no es de física. Tú si quieres sacar el resultado directo con tu calculadora científica, puedes hacerlo y adelantar el video hasta que ya está la respuesta, ¿verdad? Yo aquí lo voy a desarrollar a continuación un poquito, ¿no? Entonces, para multiplicar las tres cantidades en notación científica que tengo en el numerador, primero multiplico estos tres valores, ¿sí? 6.67 por 5.97 y por 7.35. Y el resultado sería un 292.67. Vamos a dejarlo con tres cifras significativas como un 293. 293 por 10 a la que. Bueno, los exponentes se sumarían respetando el signo que tienen. Menos 11 más 24 y más 22, ¿verdad? Menos 11 más 24 y más 22 sería igual a 35. Por 10 a la 35. ¿Qué unidades me quedarían en el numerador? Estos kilogramos, estos 2 kilogramos que se van a multiplicar, bueno, me van a dejar un kilogramos cuadrados en el numerador y acá tengo kilogramos cuadrados que multiplican y aquí tengo kilogramos cuadrados que dividen. Se cancelan todos esos kilogramos y en el numerador solo nos quedarían newton metro cuadrado. Luego dividimos todo eso entre, ahora para elevar al cuadrado el número que tengo en notación científica, sería el cuadrado de este número para empezar, 3.844 al cuadrado, y eso sería un 14.77, que lo vamos a redondear a tres cifras significativas, 14.8 por 10 a la, y estos dos exponentes se multiplican. 2 por 8, pues 16, entonces nos quedaría por 10 a la 16. Estamos elevando al cuadrado, no solo se eleva la cantidad, también la unidad, entonces nos quedarían entre metros cuadrados, de tal manera que los metros cuadrados se cancelan y el resultado nos va a quedar en unidades de fuerza, que son los newtons. Luego 393 entre 14.8. Bueno, para hacer esa división de esos dos números en notación científica, primero tendría que dividir esto. Dije 300 y es 293 entre 14.8, ¿verdad? Entre esta otra cantidad. Y el resultado de esa división sería 19.79. 19.8 por 10 a la, y los exponentes, el 35 y el 16, se restan, ¿verdad? Entonces, 35 menos 16 sería por 10 a la 19. Por 10 a la 19 newtons, ¿verdad? Entonces, bueno, si le acomodamos el punto decimal, pues sería 1.98 por 10 a la 20 newtons. Sería una fuerza enorme, pues sí, es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna. Entonces, para modificar su movimiento, pues la fuerza tiene que ser considerable. Bueno, ahora también, ese ya sería el resultado final y solamente hay que recordar que no solo es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna también ejerce una fuerza sobre la Tierra, ¿verdad? Que en realidad produce una ligera perturbación en el camino de la Tierra en su órbita, pero es prácticamente despreciable, no alcanza a sacarla de su órbita porque comparada esta fuerza con la fuerza que el Sol ejerce sobre la Tierra es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues precisamente vamos a hacer un ejercicio para calcular ahora la fuerza de atracción entre el Sol y la Tierra. La verdad es que estas fuerzas ya las habíamos calculado en el tema de leyes de Kepler. Y si no mal recuerdas, lo hacíamos a través de la tercera ley de Kepler y las fórmulas de movimiento circular uniforme y fuerza centrípeta. Sin embargo, para llegar a ese resultado teníamos que hacerlo en tres pasos. La ley de gravitación universal nos permite hacer el cálculo en un solo paso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Ahí tenemos las masas. ¿Con qué fuerzas se atraen mutuamente? Ya dijimos que la atracción es mutua. No solamente el Sol atrae a la Tierra, también la Tierra atrae al Sol. Entonces, bueno, ¿cuál es la masa? ¿Y por qué el efecto se nota solamente en la Tierra y no en el Sol? Por la enorme diferencia de masas, ¿verdad?
Bueno, entonces la masa de la Tierra, que estamos considerando bueno, ahora la masa del Sol, perdón, es la primera que pusimos, es de 1.99 por 10 a la 30. Entonces sí, aquí la diferencia pues ya no es de miles, o más bien de decenas, como habíamos dicho, la diferencia entre la Tierra y la Luna, ¿verdad? Sino aquí ya podría ser de miles. Ahorita sacamos la relación entre ambas masas, que la verdad no lo necesitamos para resolver el ejercicio. Entonces, bueno, y la masa de la Tierra es 5.97 por 10 a la 24. La distancia es de 150 millones de kilómetros. Los millones es por 10, en notación científica sería lo mismo que 10 a la 6, o 10 a la 6 es un millón de kilómetros. Y nuevamente tenemos que pasar esto a metros. Ya lo hemos hecho también desde el tema de la tercera ley de Kepler. Entonces, bueno, tendríamos que multiplicar por 1000 para pasar los kilómetros a metros, o el prefijo kilo, simple y sencillamente, su equivalencia a notación científica es por 10 a la 3. Entonces tengo por 10 a la 6, por 10 a la 3, aquí tendría un por 10 a la 9. Y luego, si acomodo el punto decimal después de la primera cifra significativa, todavía subiría 2 unidades el exponente. Entonces esto es lo mismo que 1.5 por 10 a la 11 metros, ya en las unidades que lo necesito. Y bueno, el procedimiento va a ser el mismo. Es el último ejercicio en el que pues desarrollo, vamos a hacer otros dos, pero ya directa en los ejercicios siguientes ya voy a poner el resultado directamente. Entonces, bueno, vamos a sustituir, entonces sería 6 puntos. Vamos a poner una línea de quebrado para que sea más fácil ir haciendo la sustitución. Entonces dice la fórmula, la fuerza de atracción es G, 6.67 por 10 a la menos 11, Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, por, luego la masa 1 es 1.99 por 10 a la 30 kilogramos, por la masa 2, ¿verdad? La masa 2 es 5.97, 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, y todo entre la distancia al cuadrado, entre 1.5 por 10 a la 11 metros al cuadrado, ¿verdad? Pues vamos a desarrollar. Y de una vez vamos a sacar la relación entre las masas. 1.99 por 10 a la 30 entre 5.97 por 10 a la 24, pues la relación es de 333,000 veces, y ya habíamos sacado esa relación. El Sol es unas 333,000 veces más masivo, tiene una masa como la tercera parte de 1 millón de veces más grande que la masa de la Tierra, ¿verdad? 333,000 veces. Bueno, no es parte del ejercicio. Entonces vamos a continuar, entonces como en el ejercicio anterior, multiplicamos primero estos tres valores. Entonces 6.67 por 1.99 por 5.97. El resultado sería un 79.24. A tres cifras significativas, 79.2 por 10 a la. Y bueno, si sumamos estos exponentes, menos 11 más 30, sería 19. 19 y 24 sería un 43, me parece. Vamos a comprobarlo. Menos 11 más 30 más 24. Y por 10 a la 43. ¿Qué unidades quedan en el numerador? Estos kilogramos cuadrados se anulan con este par de kilogramos. Solo quedaría Newton metro cuadrado, ya lo explicamos, entre la distancia al cuadrado. ¿Cómo se eleva esto al cuadrado? Bueno, primero elevo el 1.5. 1.5 al cuadrado es 2.25. Y se multiplican los exponentes por 10 a la 11 por 2, por 10 a la 22, y me quedarían metros cuadrados. Se cancelan metros cuadrados con metros cuadrados, y ahora sí sacamos hacemos esa división. 79.2 entre 2.25, 79.2 entre 2.25 es igual a 35.2 por 10 a la 43 menos 22, sería por 10 a la 21 newton, que si acomodamos el punto decimal, bueno, pues esto sería igual a un 3.52 por 10 a la 22, ¿verdad? Vemos que tenemos una diferencia de 2 órdenes de magnitud
En el primer resultado era por 10 a la 20 entre la Luna y la Tierra, entre el Sol y la Tierra es 10 a la 22, ¿verdad? Entonces estamos hablando de entre decenas y centenas de veces más grande. Entonces es muy pequeña esta fuerza comparada, pero no tan despreciable, ¿verdad? Sí produce un efecto en la órbita de la Tierra, pero es mucho menor la fuerza de atracción de la Luna a la Tierra que la del Sol a la Tierra, ¿verdad? Si sacamos la relación 3.52, podríamos expresarlo como un 352 por 10 a la 20, serían 352 entre 1.98 y el resultado serían 177 veces. Es más intensa la fuerza de atracción del Sol, 177 veces. Pero ¿cómo es posible esto si la Luna está mucho más cerca y entre menor sea la distancia es más intensa la fuerza? Sí, pero es muchísimo mayor la masa del Sol que la de la Luna y eso termina imperando eso por sobre las distancias entre ambos cuerpos celestes con respecto a la Tierra, ¿verdad? Bueno, ¿y Júpiter será considerable la fuerza de atracción? Bueno, vamos a hacer el último ejercicio ahora de entre cuerpos celestes del sistema solar. Entonces, ¿qué fuerza de atracción ejerce Júpiter sobre la Tierra? Bueno, vamos a ponerlo como ejercicio. La verdad es que así como plantea la pregunta, ¿cuál es la fuerza que Júpiter ejerce sobre la Tierra? Así de amplia y de abierta, la respuesta es indefinida, no está definida, ya que la fuerza es variable. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de la Luna orbitando alrededor de la Tierra, pues la distancia es variable, pasando de un punto más cercano, el perigeo, a un punto más lejano, el apogeo, pero sin tanta variación entre ambas distancias, entre comillas. En el caso del Sol, todavía y en la relación entre el Sol y la Tierra, todavía la distancia es más estable, no hay tanta diferencia, ¿no? Pasando en el perihelio de 147 millones a unos 142 millones en el afelio, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de la relación entre Júpiter y la Tierra, como los dos están orbitando alrededor del Sol, entonces esa distancia es variable y varía considerablemente, ¿no? Entonces, bueno, pues dice el enunciado, para pensar cómo vamos a resolver el problema, dice, ¿cuál es la fuerza de atracción máxima que Júpiter ejerce sobre la Tierra? Con base en los datos anteriores, vamos a necesitar la distancia entre el Sol y la Tierra también, ahorita explicamos por qué, y la masa de la Tierra, que ya está puesta en los ejercicios anteriores, y sabiendo que la masa de Júpiter es de 1.90 por 10 a la 27 kilogramos y su distancia media al Sol es de 778 kilómetros. Entonces vamos poniendo de una vez las masas tanto de Júpiter como de la Tierra. De Júpiter está en el enunciado, 1.90 por 10 a la 27, y la de la Tierra simple y sencillamente la tomo de los dos ejercicios anteriores. Ahora, eh, tengo la distancia del Sol a la Tierra, está puesta en el segundo ejercicio, ¿verdad? 150 millones de kilómetros, y la distancia del Sol a Júpiter. Bueno, vamos a hacer la siguiente consideración. ¿Qué se tendría en qué posiciones tendrían que estar Júpiter y la Tierra para que entre sí tuvieran una distancia mínima? Si lo piensas un poquito, no sé si estás de acuerdo, pero tendrían que estar alineados, ¿verdad? Tendrían que estar alineados. Vamos a pensar que este primer punto es el Sol, esta es la Tierra y este es Júpiter. Tendrían que estar alineados, pero de tal manera que la Tierra quede entre el Sol y Júpiter. Porque si ahora Júpiter lo pusiéramos del otro lado del Sol, bueno, pues la distancia tal vez en ese caso sería la mayor o la máxima. Y cuando la Tierra, bueno, o Júpiter, cualquiera de los dos, esté en una posición diferente, por ejemplo, cuando la Tierra esté por acá, entonces, pues en ese caso la distancia sería mayor entre la Tierra y Júpiter, ¿no? Vamos a considerar como distancia mínima, que en realidad estamos haciendo una simplificación, la distancia que hay entre la Tierra y Júpiter cuando están alineados con la Tierra entre ambos. La verdad es que tendríamos que hacer otras consideraciones, ¿no? Todavía más próxima sería si la Tierra estuviera en su posición más lejana del Sol, a 152 millones de kilómetros, lo más lejana del Sol, y que Júpiter estuviera en el perigeo, es decir, en su posición más cercana
al Sol, ¿verdad? Que la Tierra estuviera lo más lejos del Sol y Júpiter estuviera más cerca. Estamos haciendo una simplificación para no complicar tanto el problema. Vamos a considerar que esa es la distancia mínima. Todavía podría ser menor, pero ya solo ligeramente menor en proporción, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la distancia que vamos a considerar? La distancia, pues sería la diferencia entre esas dos distancias, ¿no? ¿Sí? Sería la diferencia entre 778 y 150 millones de kilómetros para sacar la distancia entre la Tierra y Júpiter. Entonces serían 778, vamos a ponerlo así, 778, para no estar escribiendo millones de kilómetros, vamos a plantearlo así, 778 menos 150, y ya sabemos que en ambos casos son millones de kilómetros. ¿Y cuánto daría esa diferencia? Vamos a hacer la diferencia, 778 menos 150 serían 628 millones de kilómetros, ¿verdad? Podría ser que la distancia todavía fuera menor que esto, pero esa sería aproximadamente la distancia mínima. O de una vez vamos a poner en lugar de millones por 10 a la 6, eso es lo mismo que millones de kilómetros. Y bueno, ya hemos pasado los millones de kilómetros a metros. Al final, pues siguiendo la misma lógica que en este ejercicio, si el 150 por 10 a la 6 kilómetros se convirtió en 1.5 por 10 a la 11 metros, pues aquí sería lo mismo que 6.28 por 10 a la 11 metros. Ya desde aquí podemos darnos cuenta que la fuerza que va a ejercer Júpiter sobre la Tierra será mucho menor que la que ejerce el Sol sobre la Tierra. ¿Por qué? Por las dos razones. Porque en primer lugar está mucho más lejos Júpiter de la Tierra, esa sería la distancia mínima, ¿sí? El 6.28 comparado con el punto 1.5. Júpiter está mucho más lejos de la Tierra que el Sol. Y en segundo lugar, la masa de Júpiter es mucho menor que la del Sol. Bueno, y con respecto a la fuerza de la Luna, ¿será más intensa la de Júpiter o la de la Luna? Bueno, vamos a hacer ese cálculo, por lo menos para comparar esas fuerzas. Entonces, bueno, vamos a hacer la sustitución. Entonces ya tenemos los datos, ya tenemos la distancia, solo trabajamos un poquito con la cuestión de la distancia, la fuerza con la que se atraen la Tierra y Júpiter serían. Y ahora sí, ya voy a plantear la operación y simple y sencillamente vamos a poner el resultado directamente. Así que hasta vamos a reciclar esta parte de la operación. Sería la constante de gravitación universal, podría ser la masa de la Tierra o la masa de Júpiter. Y bueno, en este caso estoy poniendo primero la masa de la Tierra, todavía sería por la masa de Júpiter, ¿sí? Que la masa de Júpiter, bueno, estoy invirtiendo los subíndices, sería por 1.90 por 10 a la 27 kilogramos, y entre la distancia entre ambos cuerpos celestes, entre 6.28, la distancia mínima, entre menor sea la distancia, la fuerza es mayor, ¿sí? Esa sería la mínima, y a partir de esa posición la fuerza iría disminuyendo hasta un mínimo cuando estén en oposición ambos planetas, ¿no? Es decir, alineados, pero con el Sol entre la Tierra y Júpiter. Entonces, entre 6.28 por 10 a la 11 metros elevado al cuadrado. Y ahora sí, nos ahorramos el procedimiento. Tú puedes ahora sí hacerlo por tu cuenta, pero el resultado ya final de esa operación sería 1.92 por 10 a la 18 newtons, que es muchísimo menor. Tenemos una diferencia de 4 órdenes de magnitud. Estaría entre una diferencia de entre miles y decenas de miles la fuerza del Sol comparada con la de Júpiter. Así que la de Júpiter es despreciable. De hecho, es todavía menor que la fuerza que ejerce la Luna. Sí, la Luna tiene una masa mucho menor que la de Júpiter, sí, pero está mucho más cerca y ahí impera la distancia sobre la masa. En el caso del Sol, impera la masa sobre la distancia, ¿verdad? Entonces, bueno, si sacamos la relación 1.98 por 10 a la 20, que es el resultado del primer ejercicio, sacamos esa relación con la fuerza que Júpiter ejerce sobre la Tierra, la fuerza máxima, por cierto, si dividimos, prácticamente sería como dividir un 198 entre 1.92, casi 100, realmente 103. La fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra es unas 103 veces más intensa que la que ejerce Júpiter. Pero entre sí, todo está ejerciendo fuerzas entre sí. Ahora la Luna con Júpiter, Júpiter y el Sol, la Luna y el Sol, y entre sí todos los cuerpos, y eso es lo que regula
ese movimiento, digamos, con cierta armonía en el universo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un último ejercicio para ver qué pasa cuando aplicamos esta fórmula o esta ley a situaciones cotidianas, masas y distancias que son un poquito más cercanas a nosotros. Muy bien, dice el enunciado, dos personas de 70 y 80 kilogramos se encuentran platicando, de tal manera que sus centros de gravedad están separados 60 centímetros. Bueno, habría que decirle a esas personas que no están respetando la sana distancia. Y por cierto, ¿dónde estarán los centros de gravedad de una persona? Aproximadamente en el ombligo. Así que están platicando con una separación de 60 centímetros entre sus ombligos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de atracción que hay entre ambos? Bueno, vamos a hacer ese cálculo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hacer la sustitución ya directamente. Ya, bueno, vamos nada más a hacer unos comentarios con respecto a la distancia. Ahora la tenemos en centímetros, antes la teníamos en kilómetros. Bueno, igual que en el caso anterior, tenemos que pasar esos centímetros a metros. Y esto sería lo mismo que dividir 60 entre 100, es menos de un metro, ¿no? Entonces tiene que ser menos de la unidad. Entonces, exactamente sería 0.6 metros o 6 por 10 a la menos uno, podríamos manejarlo en notación científica, pero bueno, no es una cantidad tan pequeña que amerite manejarlo en notación científica, ¿no? Pues vamos a hacer la operación, entonces la fuerza sería constante de gravitación universal, entonces serían, ¿qué pasa cuando queremos utilizar la ley de gravitación universal en situaciones cotidianas, ¿no? Como la que estamos poniendo en el enunciado. Entonces, constante de gravitación universal 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ya sabemos que al final el resultado van a ser newtons por la masa 1, 60 kilogramos, no, perdón, 70 kilogramos por la masa 2 por 80 kilogramos entre la distancia 0.6 metros al cuadrado. Y esto sería igual a, no estamos manejando cantidades tan grandes, podemos sacar el resultado directamente, o vamos a hacer más bien el procedimiento, aunque había dicho que no, 6.67 por 70 por 80, daría un 37.352, 37.352 por 10 a la menos 11. En el numerador quedaría eh, newton metro cuadrado, como habíamos dicho. 0.6 al cuadrado es lo mismo que 0.36, lo puedes comprobar con tu calculadora, y quedarían metros cuadrados. Se cancelan los metros cuadrados, entonces si dividimos ese 37.352 entre 0.36, nos quedaría un 103.752, pero bueno, por 10 a la menos 11, ¿sí? 103.755.5, bueno, 756 por 10 a la menos 11 newtons, ¿verdad? Entonces tendríamos que acomodar el punto decimal, 1, 2, 3, 4, 5 lugares hacia la izquierda, entonces le sumaríamos 5 al exponente, entonces nos quedaría 1.04, ya redondeando a tres cifras significativas, ¿sí? 0.37, el 3 sube a 4, por 10 a la menos 6 newton, es decir, sería una millonésima de newton. Incluso si lo quisiéramos comparar con gramos, la fuerza sería despreciable, sería esta cantidad de newtons, 0.0000000 y otros 3 ceros, no me estoy pasando de ceros, eran 5 ceros, 104 newtons, ¿verdad? Entonces por eso la fuerza es prácticamente despreciable, imperceptible, ¿sí? Si yo soplara sobre cualquiera de las dos personas, la fuerza que ejercería mi soplido sería más intensa que la fuerza de atracción. No se percibe, pero sí hay una que percibimos, que es la fuerza de atracción del planeta, ya que su masa es mucho mayor, es considerablemente mayor. Haciendo las conversiones pertinentes, aún en gramos, sería una fuerza despreciable, ¿no? Aún viéndola como gramos, que es para empezar es una unidad de masa, pero bueno, podríamos hablar de los gramos fuerza. Un gramo fuerza sería lo que pesaría un objeto de un gramo. Un gramo ni siquiera lo percibes,
Bueno, pues en gramos fuerza, esa fuerza sería como de una 10 milésima de gramo. Volvemos a lo mismo, una fuerza imperceptible, pero que no por ello podamos negar su existencia y ésta se hace evidente en el caso del movimiento de los planetas. Bueno, estos fueron los primeros ejercicios de la ley de gravitación universal, fueron ejercicios de sustitución directa. ¿Qué más usos le podemos dar a de esta ley? Podemos extraer muchas otras cosas. Esto lo vamos a ver ya en una clase siguiente.